donde aprendemos a negociar. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Supera el No. Este es un libro que nos enseña a cómo lograr acuerdos cuando existen partes o la otra parte de la negociación nos dice o se centra en decir siempre no de manera obstinada e intransigente. Uri, que es justamente el autor de este libro, nos enseña cómo resolver estos conflictos o estas confrontaciones de manera constructiva. Y para ello existe la negociación en penetración. La vida está llena de conflictos y existen momentos en donde más nos centramos en ella. Por ejemplo, cuando negociamos con nuestro jefe, con nuestra pareja o con personas que pertenecen a nuestro círculo social. Para ello siempre intentamos lograr un acuerdo. Cuando intentamos lograr un acuerdo, muchas veces hay personas que se centran en tener conflictos, pero hay otras que se centran en llegar a lograr una solución cuando existe este conflicto. Para ello no debemos centrarnos específicamente en los intereses que cada uno tenemos, sino más bien en lo que queremos o lo que deseamos lograr en cada una de las partes. Porque si nos centramos en los intereses y en nuestros gustos, pues no vamos a lograr ninguna solución. Por ello, quiero invitar a Carol, una de nuestras invitadas estrella en este podcast, a que nos indique cuáles son esos obstáculos que podemos encontrar cuando estamos dentro de una negociación. Hola con todos, yo les voy a hablar ahora de los errores comunes que existen en la negociación. Principalmente enfrentamos a 5 obstáculos en negociar. Esta es la reacción, la emoción, la posición, el descontento y el poder del otro. Para lograr una negociación efectiva es importante tumbar estos 5 obstáculos. Y bueno, un error común de la negociación es insistir en un solo punto, especialmente en el punto de cada parte que lo tiene. Lo correcto en este momento es abrirse a otras opciones, crear nuevas posiciones y sobre todo entender al otro. El mayor obstáculo que enfrenta la negociación en cada uno es cuando nosotros tenemos esa vocecita interior que nos dice, escucha la propuesta del otro y nos dice, esto no dará un resultado. Entonces definitivamente no confiamos en las propuestas que el otro mantiene. En el mundo de la negociación es muy interesante porque al mismo tiempo que se presentan estos 5 obstáculos, también tenemos 5 momentos para lograr tumbar estos. Y es así que como primer momento tenemos la estrategia de la penetración, que más adelante nuestros compañeros también nos hablarán acerca de esto. Y para tener un ejemplo claro, es importante tener el ejemplo del navegante. Cuando navega para llegar a su destino pasa por mareas, vientos, turbulencias, pero lo importante es que atraviesa por todo esto y al final llegará a su destino. Es lo mismo que ocurre en la negociación, pues nos enfrentamos a los obstáculos que antes mencionamos, pero es importante vencerlos. Brevemente voy a mencionar estos 5 puntos importantes que más adelante lo explicará. Lo primero es tener una reacción natural, porque esta estrategia se basa en tomar una acción indirecta, es decir, un antónimo de las cosas que nosotros tradicionalmente pensamos que nos ayudarán a combatir el problema. Tener una reacción natural, es decir, tomarlo con calma. Segundo, recuperar el equilibrio emocional. No debemos dejar de ninguna manera llevarnos por nuestras emociones y al contrario, saber controlarlas, la nuestra y también la de la otra persona, y abordar el tema conjuntamente. Este tercer punto es importante porque si nosotros queremos que nos escuchen, también el otro necesita ser escuchado. Y una estrategia muy importante que nos presenta este libro y vamos a ver a lo largo de las exposiciones es el puente de oro. ¿Esto qué quiere decir? Hacer ver al otro que sus ideas, que sus propuestas en conjunto con las mías nos darán un resultado y este será su triunfo. Finalmente, emplear el poder. Cada uno se obstina en una idea y no piensa ceder. Entonces, la parte importante de las estrategias de la negociación, creo que es importante mencionar el puente de oro y ceder el poder al otro, actuando inversamente y obteniendo un resultado. Es así que más adelante presentaremos otras técnicas que nos ayudarán a negociar. Y eso es lo que me parece súper interesante, es lo de abordar el problema conjuntamente, porque como dije al inicio, siempre en una negociación o en un conflicto hay 2 partes. Entonces una tiene un deseo y la otra tiene otro deseo, pero si abordamos lo que queremos lograr, por ejemplo, es justamente lo que usualmente el ejemplo que se pone en las negociaciones es, yo tengo una manzana y una parte solo quiere el interior de la manzana y la otra parte quiere la cáscara de la manzana. Si es que nosotros sabemos cuáles son nuestros deseos, entonces podemos ponernos de acuerdo. Y es justamente de lo que nos va a hablar Dayana, de una mejor alternativa para resolver los conflictos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, primeramente hablando de estrategia, como anteriormente se mencionó, dentro de esto de la negociación es importante mencionar
mencionar que debemos tener alternativas, propuestas, debemos prepararnos. Asimismo, hay una frase interesante que dice suba al balcón, que posteriormente ya lo explicaré. En cuanto a las alternativas, se dice que dentro de la negociación cada una de las partes debe tener sus alternativas para llegar a un acuerdo, pues ese es el poder que tiene cada parte de convencimiento hacia la otra parte. Es así que no se debe sobrevalorar tampoco a la otra persona, sino más bien tratar de llegar a un acuerdo mutuo en el que las dos partes salgan beneficiadas. Asimismo, tener una propuesta. Dentro de la negociación es atractivo tener una propuesta que también sea interesante para la otra parte, pero que por supuesto no afecte a tus intereses y que tenga más ventaja para ti que para la otra parte. De igual manera, se debe preparar. En este sentido, no se puede improvisar en cuanto a la negociación, sino que más bien se debería ir con un plan A y un plan B, por si el primero no funciona, dentro del cual, como ya dije, debes velar por tus intereses, obviamente tratando de que la otra parte acepte y que esté de acuerdo con tu plan. De igual forma, prepararse para navegar es otro punto importantísimo, en donde negociar no es solo seguir pasos, sino adaptarse al plan inicial. Dentro de esto tenemos que son emociones, conflictos y juegos que pueden desviarse. La clave aquí sería transformar el enfrentamiento a una colaboración entre las partes. Y finalmente, la frase suba al balcón. Esta significa cuando una negociación se pone, digamos, algo tensa, es decir, toma una distancia mental que realmente tú no piensas. Justamente suba al balcón significa tomar las cosas con calma, o subir al balcón y tratar de que tu cabeza esté fría para poder reaccionar de la mejor manera, ya que si tú reaccionas de una mala manera, obviamente eso sería una desventaja para la parte de la negociación, que me parece realmente muy importante. Entonces aquí la estrategia prácticamente sería la calma total entre las dos partes. Claro, y la calma es importante sobre todo para no romper relaciones de amistad, o incluso si es que se está teniendo una negociación con un jefe en un trabajo, para evitar que se rompa esa relación que existe entre el trabajador y el jefe. Y justamente hablando de esto, existen discusiones a las que se les llama o se les nombra estériles. ¿Nos puedes hablar, Eric, sobre esto? Claro, bueno, ahondando un poquito sobre lo que dijo Diana, me parece interesante de esta frase de subir al balcón, primero porque es dialogar y tomar otra línea adyacente al conflicto, puesto que como dijo, si es que se enfrenta, si es que se toma decisiones de cabeza caliente, esto genera más consecuencias en negativo que en beneficio de la negociación. Ahora, como en las negociaciones estériles, por así decirlo, es que los dos mantengan la calma para así poder de cierta manera persuadir con quién se está realizando la negociación. Ahora, si tú me preguntas, esto también se debe al impulso, a la personalidad que tienen las personas de poder manejar sus emociones, puesto que algunas personas son muy impulsivas y esto genera que se provoque una tensión entre las partes y así se perjudique la negociación o la relación, que en este caso serían relaciones contractuales, relaciones laborales, entre otros. Me parece muy interesante esto, porque justamente Sole nos va a hablar acerca de cómo mantener la calma dentro de una negociación. Bueno, creo que dentro del libro lo que nos especifica y nos habla son sobre varios puntos, específicamente sobre 6 puntos, de los cuales empezamos por la clave es mantener la calma. Y como ya antes mencionó Dayana y Eric, aquí William Mori en su libro nos dice que es subir al balcón. Esta viene a ser como tal una metáfora para recordarnos que antes de reaccionar mediante el sentimiento de enojo, frustración, ansiedad o lo que sea, debemos tomar cierta distancia emocional para poder tomar una mejor decisión. Es decir, podemos observar desde arriba todo lo que pasa, pensar, alejarnos y ahí poder llegar a un momento en que podamos tomar una decisión. El segundo punto nos dice que tenemos que respirar y tomarnos nuestro tiempo. Cuando sentimos cierta presión, enojo o ansiedad, es fácil tomar decisiones demasiado apresuradas o impulsivas, y lo cual no nos lleva a nada, nos lleva, creo que a varias consecuencias, a malos ratos, a peleas o lo que sea. Por eso es necesario tomarnos un momento. Podemos salir, respirar, pensar en las cosas, tomar algo, conversar con alguien que no esté dentro de esta situación de conflicto. Es un pequeño espacio en donde nos vamos a dar una pausa. El tercero es no discutir y empezar a sorprender con empatía. Otro consejo poderoso que nos da Ori es que no entres en la pelea. Si la otra persona está esperando una discusión y tú reaccionas, estás accediendo a pelear con esa persona. Entonces, lo que tienes que hacer es escucharle, mostrar
atento a la situación y buscar entender el punto de vista. Entonces de ahí empieza a conectar todo con la empatía. El cuarto punto es escuchar es más que oír. Escuchar de verdad es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Muchas veces dentro de una negociación nadie escucha realmente. ¿Por qué? Porque queremos anteponer los puntos de vista de cada uno y que el otro no funcione. Entonces es importante escuchar con atención, sin interrumpir y hacerles saber que aunque no estemos de acuerdo, lo estamos tolerando. Una disculpa sincera no significa el rendirse, sino darse cuenta y reconocer que uno cometió un error y que puede lograr grandes cosas al escuchar a la otra persona y no simplemente sentirse aludido por lo que la otra persona dice. Me parece muy interesante estos 7 puntos que nos plantea Sole, porque justamente dentro de una negociación podemos perder el control y mostrar que una persona domina más que otra, y ese no es el punto de la negociación, sino que justamente es llegar a un acuerdo y que todas las partes estén conformes con lo que se acordó. Y acerca de esto es importante también concentrarnos no solamente en las diferencias que existen dentro de una negociación, sino en las coincidencias que podemos encontrar dentro de esto. Jos, ¿nos puedes hablar más de esto, por favor? Claro que sí. Bueno, dentro del libro nos especifica puntos que son sumamente claves para poder llegar a una negociación entre dos personas. Bueno, en este caso también nos dan grandes ejemplos de negociaciones que han sido efectuadas con personas de grandes empresas. Y bien, bueno, dentro de esto nos especifican como tal, como ya te lo he dicho, puntos que son claves y fundamentales para poder llegar a un acuerdo de esta negociación. Entre estas están centrarse en las coincidencias, porque eso permite crear un ambiente que sea favorable para ambas partes. Dentro de esto también un ejemplo esencial que nos menciona el libro sobre un senador de Estados Unidos es que dentro de un conversatorio, si las personas discrepan en un 99%, cada uno tiene sus ideales, cada uno tiene sus opiniones y obviamente estas son diferentes, ¿no? Entonces, al ser todas estas diferentes crean una discrepancia. Sin embargo, para poder llegar a esta negociación hay que basarse en el 1% de las coincidencias que estas personas tienen. Usar el sí es sumamente fundamental en cualquiera de los ámbitos. Cosas insignificantes, ustedes pueden usar la palabra sí y va a ser sumamente importante y necesario para poder llegar a un acuerdo entre estas partes. Y sí, es muy importante saber distinguir entre un sí de aceptación, de que estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, de un sí, de lo que nos estableció justamente Jos. Y por eso es importante también dentro de la negociación o del juego que se llama negociación, entenderse mutuamente y entender cuáles son los deseos de uno y cuáles son los deseos de otro y cambiar este juego de confrontación hacia un juego de colaboración. Y es justamente de eso de lo que nos va a hablar aquí. Claro, tenemos 2 puntos más que nos ayudarían en una negociación. Una de estas es el no rechaces, replantea. ¿Esto qué quiere decir? Nos debemos imaginar que estamos en una situación de negociación en la cual nosotros tenemos, la contraparte de nosotros se cierra mucho una idea y no quiere ceder de cualquier manera. Debemos preguntarnos y ponernos en el lugar de ellos a no rechazar, sino replantear esta situación que está pasando. No siempre es yo tengo la razón, sino es entiendo tu punto de vista y podemos resolver mediante esto. Esto nos implica a 4 puntos esenciales en el momento de tener esta negociación, que es escuchar activamente. Esto quiere decir que debemos intentar entender a la otra parte de la situación, al igual que reconocer sus razones sin ceder, pero debemos reconocer todas estas razones que nos dan, no con el fin de salir perdiendo, sino de entender a la otra parte. Hacer preguntas abiertas, esto quiere decir que con estas preguntas vamos a llegar a esa ayuda que necesitamos entre todos, al igual que mostrar aprecio por un punto de vista diferente al nuestro. Como paso 4 tenemos que no debemos presionar, como había mencionado Karen al inicio, este puente de oro es del que vamos a hablar ahorita. Ya que logramos que esta parte se abra en su opinión y podamos lograr algo, debemos plantearnos esta pregunta de cómo lograr que la otra parte diga sí sin sentirse que ha sido derrotado. Pues aquí entra este puente de oro que nos da una forma de facilitar este acuerdo. ¿Cómo se logra? Al igual que por 4 pasos. Involucrarnos en la situación. Satisfacer las necesidades no materiales, sino las ideas, los logros que se quieren llegar. Al igual que dar opiniones graduales. Esto quiere decir que debemos ir como que soltando de poco a poco las ideas que tenemos, no todo de golpe, porque la otra persona obviamente no va a ceder si uno exige tantas cosas a la vez. Al igual que no mostrar victoria. Esto quiere decir que no debemos hacer sentir
a la otra persona, sino la clave está en negociar con empatía, inteligencia emocional. No siempre se trata de ganar, sino de construir una solución en conjunto. Me parece interesante estos pasos, pero también creo que es importante poder mantener el silencio dentro de una negociación, porque si uno habla y otro habla y otro habla al mismo tiempo, entonces no nos entendemos nada. Y justamente Aileen nos va a hablar acerca del silencio y otras estrategias también que podemos tomar dentro de una negociación. Sí, justo de eso existen tanto tácticas positivas como agresivas. En las positivas nos habla acerca de cuando se formula una pregunta inteligentemente, la persona a la que tú le estás realizando la pregunta va a tener cierto silencio para poder analizar, para poder tomarlo con calma, reflexionar y ver su respuesta. Pero dentro de este tiempo existe un momento incómodo que se le llama. Muchos negociadores cometen el error de interrumpir en este tiempo de reflexión y para querer aliviar la tensión, para querer aliviar el ambiente o demás, y pierden la oportunidad de que el otro pueda dar a conocer sus intereses, sus alternativas, lo que él quiere obtener con la negociación. Si existen sospechas de que esa persona está mintiendo dentro de la negociación, se pueden hacer preguntas de verificación en las que tú te sientas segura de aceptar la negociación, de sentirte confiada de todo el entorno que estás creando con la negociación. Y sí, definitivamente el silencio es importante dentro de una negociación, y no solamente dentro de una negociación, sino dentro de una conversación, porque es como un momento de reflexión para que la persona pueda analizar todo lo que le dijo su oponente en el caso de una negociación, y así poder llegar a un momento en el que se pueda tomar esa decisión. Y justamente vamos a hablar del momento decisivo. Para eso Juanjo nos va a hablar y ampliar más sobre el tema. Bueno, sí, cuando nos referimos justamente al momento decisivo, es la oportunidad que tenemos de cambiar el juego, de darle dirección al juego. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues el momento decisivo es el momento clave de una negociación. Es cuando logramos cambiar la dinámica, enfocándonos en la conversación, en el problema, más no en las posiciones personales del oponente. Es fundamental replantear los argumentos y en vez de presionar, es más bien ofrecer un puente de oro, como ya fue nombrado, para que el adversario pueda retroceder con dignidad. De esta manera igual se nos presentan obstáculos que son comunes o importantes en el momento de la decisión, que es sobreexplorar intereses y alternativas durante dicho momento. La resistencia puede aparecer como falta de interés, ambigüedad, demoras. También la propuesta a veces no es ideal para el oponente, intereses importantes pueden llegar a no ser satisfechos, temor a quedar mal, a perder prestigio. Esto causa al oponente a sentirse abrumado por la magnitud y la rapidez de esta decisión. Pero aquí tenemos que llegar con esto a superar dicha resistencia en la que se mantiene el oponente. ¿De qué manera tender el puente de oro? ¿Cómo? El reto es convencer a que el oponente, para que avance, atrayéndolo de una manera más empática, con alternativas que le permita sentirse parte de la solución. Pasamos a un cuarto punto, que es incluir al oponente en el proceso. La negociación de un proceso político y colaboración, no solo técnico. Es clave pedir ideas al oponente, aprovechar más sus críticas constructivas, sus usuarios como base para que puedan avanzar juntos de uno con el otro. De igual manera, invitar a la crítica constructiva y elaborar propuestas conjuntas para fortalecer dicho momento decisivo. Claro, y justamente el liberar todos o pasar todos estos obstáculos que tú nos mencionas nos ayuda a mantener un ambiente sano, un ambiente favorable dentro de una negociación o una conversación. Y acerca del ambiente favorable o el buen ambiente dentro de una negociación, ¿qué nos puedes mencionar, Justo? Claro, Gaby, bueno, me gustó lo que dijo Juanjo. Continuando con eso, me llamó mucho la atención la frase que dice: negociar no es vencer, sino convencer. Bueno, muchas de las veces dentro de un conflicto, cuando negociamos, no basta con tener una buena propuesta, sino cómo lo presentamos a ella. Aquí volvemos a lo que dijo en un inicio Carol, tender un puente de oro. Bueno, aquí entonces las personas dentro del conflicto rechazan los acuerdos cuando sienten que estos pierden su autonomía o que su opinión no cuenta o que ceder les haría quedar mal. Entonces aquí es muy importante esta herramienta poderosa de escuchar. Escuchar es muy importante, ya que para llegar a un acuerdo también hay que hacer, tanto una parte como la otra parte les pertenezca esto, ya que muchas de las veces las partes piensan que realmente lo que necesitan es ser escuchadas, necesitan su reconocimiento, su autonomía o simplemente una forma digna de retirarse, así ayudarles a salvar las apariencias. Bueno, finalmente este acuerdo se debe ver como una victoria, más no como una derrota. Esto facilitará que la aceptación
sea el acuerdo que llegaron las partes. Y por eso es muy importante justamente lo de las críticas constructivas que nos había mencionado Juan, porque así podemos aprender a educar al oponente, porque cuando hacemos una negociación no es únicamente el fin llegar a un acuerdo, sino que posteriormente en otros acuerdos, en el caso de que exista conflicto entre las mismas personas, pues ya se sepa cómo de manera fácil llegar a este acuerdo. Y acerca de educar al oponente es de lo que nos va a hablar Anita. Bueno, el uso del poder básicamente se puede decir que es una negociación que no debe estar dirigida o imponer, sino educar al oponente para que ésta se comprometa a dar una solución conjunta. Asimismo, a través de una metáfora de los 17 caminos que se menciona aquí en el libro, Uri ilustra que muchos conflictos aparentemente insolubles pueden destrabarse sin que se cambie toda la perspectiva introductoria al ejercicio de un nuevo elemento negociante del problema. Básicamente se puede decir que esto se conduce a una esencia de la estrategia de prevención. Actuar de forma indirecta puede decir que ayuda a desarmar la resistencia no con una presión, sino con empatía y tranquilidad. Bueno, aquí básicamente se presentan dos ejemplos concretos para ilustrar esta estrategia. El primero se puede decir que una empleada negocia un aumento de salario y al encontrar un no inicial evita confrontar la situación concreta que se está dando en el momento y en cambio propone aportar más para la empresa replanteando su solicitud inicial que era el aumento salarial. Como segundo ejemplo tenemos un conflicto armado que básicamente toma rehenes en un hospital. El negociador policial nos dice que en vez de presionar, establece un contacto humano y directo que escucha con respeto, replantea las exigencias con aspiraciones y también replantea y ofrece salidas dignas. Básicamente ambos casos muestran cómo el enfoque directo basado en los 5 pasos que ya se mencionaron. Eso básicamente. Dieguito, no sé si nos puedes ampliar mucho más el tema o hablar acerca de la negociación igualmente. Sí, o sea, como, bueno, primero quiero agradecer a todos por sus intervenciones. Como les digo, son bastante enriquecedoras para este conversatorio y este debate. Referente, bueno, yo quiero ser puntual en el último punto, porque, bueno, dentro de la lectura de este libro surgió en mí esta duda de que este último punto que decía Ana, ¿no? Emplear el poder para educar. Yo lo veo, a mi parecer, que es como un comodín. ¿A qué me refiero yo con esto? Porque, bueno, en el libro se mencionaba, ¿no?, que empleamos este último punto cuando no nos funcionan como los puntos anteriores. Por ejemplo, no logramos como que mantener calma, no logramos entender el puente de oro, no logramos recuperar ese equilibrio. Entonces es ahí cuando usamos este punto de emplear el poder para educar. Pero también yo no tenía esta duda de qué significa no emplear el poder para educar, porque cuando hablamos de poder, como tú decías, ¿no, Gabriel, de este conversatorio, no se trata de hacer ver a la otra persona menos. O sea, no se trata de notar una relación de poder que existe entre las dos personas que están negociando, sino se trata de hacer ver que a la otra persona que es mejor cooperar. ¿Cómo hacemos esto, no? Enseñándole, ¿no? Diciéndole que el conflicto, si sigue el conflicto puede tardar mucho tiempo, el conflicto es desgastante, el conflicto conlleva muchas otras cosas. Eso significa como educar para emplear el poder para educar. Decíamos, ¿no?, también que, bueno, yo pude tomar como apuntes de todas las intervenciones que tuvieron. Y bueno, decíamos, ¿no? Bueno, él mencionaba esto, ¿no?, de la personalidad, de que sí, a veces existen, como entre los negociantes existen varias personalidades que chocan, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para dominar el debate es mantener este último punto, como les decía, mantener o sea, siendo nosotros, guiar el debate para que no nos digan, como dice el libro, no. Decíamos, ¿no?, también que la clave, ¿no?, es hacer sentirse que la otra persona se sienta valorada, escuchar sus opiniones, escuchar lo que él piensa, aprender al silencio, que decía Eileen. Y por ejemplo, una parte clave que a mí me gusta siempre mencionar en estos conversatorios es la empatía, tener en cuenta al otro, qué es lo que piensa el otro. Si bien yo puedo tener esta opinión sobre este cierto tema y yo tener un punto de vista específico, también tengo que pensar yo en el otro, qué es lo que piensa el otro, por ejemplo, si a él está afectando lo que yo voy a decidir, si a él está afectando, o de qué manera le está afectando lo que yo estoy decidiendo. Y bueno, ya como para finalizar esta intervención, a mí me gusta mucho crear como metáforas, ¿no? Como decía Soledad, mencionó una metáfora que me gustó bastante, pero yo, bueno, dentro de este debate también pude recabar otra metáfora. Bueno, no metáfora, sí
como siempre utilizamos, ¿no? La silla de la mesa de las tres patas, sí, algo así, y compaginando todos los puntos que hablamos, ¿no? Reaccionar naturalmente, recuperar el equilibrio, yo lo puse en 3. Primero, mantener la calma. Después, escuchar a la otra persona. Y como último punto, tomar acción de lo que vamos a hacer. Entonces, guardamos la calma, escuchamos y tomamos acción. Así yo entiendo cómo deberíamos actuar para que una negociación sea exitosa. No sé qué opinan ustedes. Claro, hay varios puntos que se pueden tomar en cuenta y además de ello también, no sé si todos estamos de acuerdo, creo que es importante la escucha activa dentro de una negociación. Y no solamente dentro de una negociación, sino también dentro de cualquier conversación y sobre todo las críticas constructivas son importantes. Carol justamente nos va a dar una conclusión a la que podemos llegar acerca de superar el no dentro de una negociación. Bueno, justamente después de conversar un poquito y discernir acerca del tema, es importante mencionar que primero debemos partir de las ideas positivas, es decir, alejando todo este negativismo de los resultados que podrá traer una negociación. Es importante dejar de lado ideas como esto no saldrá bien, esto no dará resultado, yo seré el perdedor y el otro me ganará. O también una frase que puede resumir todo esto, que es lo que es mío y solo lo de usted se va a negociar. A lo largo de esta conversación hemos rescatado puntos importantes. El primero puede ser la preparación, como dijo Diana, lugar de plan B, es decir, otras ideas aparte de las que yo ya tengo y también pensar en las que el otro posiblemente tendrá. Puntos como los que mencionó Juan José, Aileen, Sandy, acerca de la tolerancia y la empatía. Podemos resumir también, en base a todo lo escuchado, que ser empático no solamente es de entender al otro, es haberlo escuchado, analizado por qué no, y sobre todo reconocer al otro, es reconocer sus ideas, es darle un valor y qué hacemos con él, llevarlo a fuente de oro, sentir que si yo aporté, el otro también lo hizo en conjunto conmigo. Y un punto que muchos de nosotros por naturaleza humana no lo podemos hacer es el silencio y el poder de escuchar. Creo que a todos alguna vez nos ha resultado dificultoso poderlo poner en práctica, pero hoy entendemos que esto es no solamente un consejo, sino una estrategia efectiva para ganar y ganar. Y sobre todo, un punto muy necesario y que todos tal vez hemos tenido un declive en este punto es el entregar confianza. Y pensar que si yo entrego, también la debería recibir de la persona que es mi oponente. Porque ¿qué queremos? Ganar, y el otro también quiere ganar, pero resulta así un conjunto de nuestras ideas. Es así como con estas estrategias podemos de alguna manera superar el mismo. Claro, y es importante también, ya para finalizar, es justamente lo que nos dijo Jocelyn, que el sí no significa que estamos cediendo o que estamos aceptando ya algo concreto. Y sobre todo mencionar nuevamente la frase que se ha venido mencionando en todo este conversatorio, que negociar no es ganar una discusión, sino más bien es lograr un acuerdo donde todos ganemos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio, también a todos los que nos están viendo en pantalla, les agradecemos por escuchar todo este conversatorio en el que hablamos sobre el libro Supere el No. Esperamos tener un nuevo episodio en donde todos también nos acompañen y así que nos vemos hasta